La primera ocasión que pisaron el toreo de Cuatro Caminos resultó toda una novedad. Una atracción diferente a lo que estaban acostumbrados los asiduos al frío y vetusto coso. Desde el preciso momento de salir del vestidor en su trayecto al ring, el público reía sorprendido de sus diminutas estaturas, incrédulo totalmente de que estos pequeños hombres pudieran ofrecer un espectáculo a la altura que ellos exigirían. César, el guerrillero Valentino, el luchador que más guerra daba a los promotores debido a su manera terca de ser en sus puntos de vista, fue su descubridor. Estando ya en el enlonado, al ver su pequeñez, el público reía azorado. Parecía que la lucha sería solo una constante de movimientos chuscos y simpáticos, pero no fue así. Décadas antes, ya se había visto a luchadores enanitos en los rings de México cuando debutaron en la promoción de Televicentro, encabezada por el empresario Jesús Garza Hernández. Fueron 4 pequeños luchadores los que aparecieron: Irish Jackie, Sky Low Low, Sonny Boy Cassidy y Fabner Pete. En aquel momento, la lucha libre presentada ahí trataba de robar cámara a toda costa al emporio de la empresa mexicana de lucha libre y de alguna manera, de forma temporal, sí lo logró, presentando encuentros que jamás se habían visto como este de luchadores pequeños. César Valentino participó en algunas películas de luchadores del cine mexicano y ahí es donde tiene un primer contacto con los enanitos, quienes salían de dobles o como parte del reparto de la filmación. Varios de estos luchadores habían tenido participación en las carpas circenses, por lo que tenían bastantes habilidades físicas para realizar ejecuciones que a personas de tamaño normal pudieran resultarles muy complicadas de hacer. Valentino se sorprende con esas destrezas y es así que se dirige a uno de ellos para invitarlos a incursionar en la lucha libre. Los primeros en entrenar fueron Gaby da Silva y Philly Estrella. Los entrenamientos fueron exhaustivos, pero nada que no pudieran realizar los muchachitos. Conscientes de que ya había luchadores como ellos en Tampico llamados Goliat y Super Ratón, los pequeños decidieron enfrentar a esos luchadores de orígenes desconocidos. César Valentino, quien fue su primer instructor, decidió hablar con el promotor que los programaba para enfrentarlo con sus pupilos Philly Estrella y Gaby da Silva, quienes pudieron luchar contra los mencionados de Tampico con un éxito en taquilla destacado. Al ver que demás promotores se interesaron en presentarlos, de inmediato invitarían a más compañeros a incursionar en la lucha. Ellos fueron Pequeño Goliat, León Salvaje, Gulliver, Arturito y Gran Nicolai, también entrenados en un principio por Valentino, pero más adelante encontrarían a otros profesores como el Fantasma de la Quebrada, Felipe Ham Lee y el Villano Primero. Tal y como le sucedió a nuestras gladiadoras mexicanas, los enanitos sufrieron del desprecio de la gente que, ignorante de las habilidades de los pequeños, los hacía menos, restándole credibilidad a lo que desarrollaban en el ring. No pocas veces salieron bañados en líquidos de dudosa procedencia, además de recibir burlas del público, llegando a surgir en arenas de provincia algunos engallados y cobardes que los retaban, todo en un tono despectivo debido a su pequeña estatura física. Tal vez ni ellos recuerden el número de veces que ocurrió esto, no solo dentro de la lucha libre, sino en su vida misma, desde que fueron niños. El mundo es muy cruel cuando la gente discrimina y califica, exteriorizando su ignorancia y poca calidad humana. Dentro de la lucha libre, también había compañeros que no los veían bien, llegando a recibir de ellos algunas bromas pesadas en vestidores y también golpizas en el ring, pues dentro del papel de rudos, los luchadores de talla normal subían antes de que los enanitos bajaran del ring, llegándoles a poner tremenda zapatiza que despertaba el odio de niños aficionados a la lucha de los diminutos hombres. El enorme debut de estos grandiosos luchadores en el torneo de Cuatro Caminos fue el 6 de noviembre de 1977 en la lucha semifinal del cartel, que sería la punta de lanza para el éxito de estos pequeñines. Gulliver y Philly Estrella enfrentaron a Gran Nicolai y Gaby da Silva, emocionando a todos los asistentes al gran local. Una nueva modalidad comenzaría para quedarse y en el toreo los enanitos tuvieron roce internacional. Era casi imposible de concebir que así como llegaban luchadores y luchadoras extranjeras a enfrentar a los nuestros, pudieran ser contratados enanitos de otras latitudes, pero así fue.
Promociones Mora contrata a un par de extranjeros en febrero de 1982 que respondían a los nombres de Carolina Kid y Haiti Kid. Se decía que eran africanos debido a su serio color de piel, pero en realidad eran norteamericanos que hacían campaña en diversas promociones independientes y en el circuito de la NWA en Estados Unidos. Vaya que los nuestros dieron tremendas batallas contra estos, que tuvieron un paso fugaz en México y de los que se sabe poco acerca de su carrera como pareja luchística, pero Haiti Kid tuvo algunas presentaciones con la WWE en 1987, siendo la más recordada cuando aparece en WrestleMania 3 en una de las luchas que conformaba el legendario cartel a nivel internacional que convocó a más de 90,000 aficionados en la ciudad de Michigan. Además de la recordada presentación en la Arena México el 10 de noviembre de 1978, en donde en la segunda lucha Philly Estrella y Gulliver derrotaron a Gaby Da Silva y Gran Nicolai, notando el enorme éxito que los enanitos tenían, se decide crear un campeonato que avalara a alguno de ellos como campeón, siendo en julio de 1980 en la Plaza de Toros El Cortijo, en la lucha estelar, que Gran Nicolai derrotó a Philly Estrella en un combate donde quedó plasmada la calidad de ambos pequeños gladiadores. El pequeño rudo se convirtió en el primer campeón de su categoría. La pista de este campeonato se fue perdiendo al tener poca continuidad en cuanto a la exposición del mismo, ya que siendo realistas, muchos promotores concebían la lucha de enanitos como un encuentro donde más abundaban las puntadas que la lucha libre, por lo que no tenían interés de programar lucha de campeonato entre ellos. Así que sus luchas casi siempre fueron relegadas a luchas semifinales o iniciales para calentar lona. A pesar de que durante décadas vimos al gigante sabio Tinieblas subir con un acompañante al que él llamaba mascota de nombre Aluche, nunca hubo alguna noticia formal acerca de los orígenes de quien portaba este disfraz, así como tampoco se tiene un dato exacto del número de personas que lo ocuparon. Lo que sí se puede asegurar es que Tinieblas preparaba a este pequeñito para que pudiera desarrollar algunas ejecuciones y castigos en el ring. Era notable que la estatura de Aluche era menor que la de los gladiadores enanitos, por lo que se descartaba que alguno de aquellos enormes gladiadores ocupara el personaje. No pocas veces fue castigado brutalmente Aluche por los rufianes, siendo una de las más recordadas cuando los gigantescos dinosaurios, conocidos en el toreo como Coquina y Jan Warrior, aliados a Canek, lo golpearon ante la mirada horrorizada del público, quien vio cómo quedaba estampado en el ring el pequeñito tras una guillotina infame del voluminoso Coquina. Afortunadamente, el pequeño siempre tenía la oportunidad de desquitarse tras largos minutos de recuperación, para entonces ir a golpear a los malosos con la ayuda de Tinieblas y Tinieblas Jr. ante el beneplácito de los aficionados, quienes entendían perfectamente el papel del llamado Duende Maya, Aluche. Otro luchador muy pequeño y que a veces muchos aficionados rumoran que se trataba de Aluche fue la Hormiga Atómica, quien se presentaba como el luchador más pequeño del mundo, con tan solo 75 centímetros de estatura y con un físico muy trabajado, incluso mucho más que el de sus congéneres. Hormiga Atómica tuvo su debut el 30 de octubre de 1988 en el toreo, al lado de Tatum y Sputnik, derrotando a Arañita, León Salvaje y Átomo. Pocos logros y mucha promoción recibiría el pequeñín hasta poco a poco desaparecer en la década de los 90. Debido a un programa piloto realizado bajo un proyecto que Antonio Peña propondría a Televisa, las transmisiones de lucha libre regresaron a las pantallas de todos los hogares del país. Aquel programa tendría en gran parte del mismo a unos luchadores llamados mini estrellas, quienes eran la versión en pequeño de luchadores de estatura normal. Una idea que se gestó en la empresa mexicana de lucha libre, hoy Consejo Mundial de Lucha. Los luchadores enanitos, que por costumbre se encontraban en las carteleras, comenzaron a perder cartel debido a esto, hasta que poco a poco tuvieron que irse adaptando a los cambios. Antonio Peña, impulsor principal de los minis, a finales de los 80 adaptaría una modalidad más dentro de los enanitos. Cuando AAA se formó, Peña inventaría a los microestrellas, invitando a los legendarios enanitos a ocupar un personaje. Arturito se convirtió en Micro Conan, Sputnik fue Micro Voladorcito, Philly Estrella se enmascaró como Fuercita Guerrera, Gulliver fue Micro Misterioso, mientras que León Salvaje, Gran Nicolai y el pequeño Goliat pasaron a ser los Micro Destructores.
De alguna manera, era un gran reconocimiento a sus trayectorias el que se les tomara en cuenta en los nuevos tiempos de la competencia empresarial más fuerte que tuvo la lucha libre mexicana en su historia en el siglo pasado. A pesar que debido a la edad ya no luchan, los mencionados gladiadores siempre serán recordados como parte especial de la lucha en México y como el gran espectáculo que fueron. Hacía mucho que no veíamos luchas entre gente pequeña, hasta que en recientes tiempos la Arena México tuvo a bien volver a programar estos sensacionales hombres, los cuales siempre dejaron huella de gran profesionalismo dentro de la lucha libre.